Señora, por favor, hágase a un lado. La voz era tranquila pero firme. Y en ese preciso momento, entre los escáneres de equipaje que pitaban, los niños pequeños que lloraban y las maletas con ruedas, todo el puesto de control de la SEC congeló, no por la mujer, ni siquiera por el niño pequeño que estaba junto a ella, agarrando un osito de peluche en una mano y una mochila cubierta de dibujos animados en la otra. No, fue por el perro. El nombre del K9 era Goethe, un elegante pastor alemán, negro, con dientes afilados como el cristal y una mandíbula lo suficientemente fuerte como para detener a un hombre adulto en seco. No estaba ladrando salvajemente, ni arremetiendo. Este no era un ruido de perro ordinario. Este era un ruido controlado. Goethe se quedó inmóvil, orejas erguidas, nariz apuntada directamente a la mochila del niño. Luego, en un movimiento repentino, ladró fuerte y agudo. Una vez luego, otra y otra vez. Los pasajeros se giraron, el personal de seguridad se puso rígido y la mujer dijo su nombre en la tarjeta de embarque. Sarah Collins agarró al niño más fuerte. Solo tiene miedo a los perros, dijo rápidamente dando un paso adelante a la derecha. Danny. Pero el niño no respondió. Miró al perro, luego bajó la vista al oficial de piso Daniels. El manejador de Goethe no se movió, sus ojos estaban en la mujer. Su mano descansaba ligeramente sobre la correa, pero no necesitaba jalarla. Goethe ya había tomado su decisión. No se trataba de miedo. Se trataba de algo dentro de esa mochila. Se suponía que era solo otra rutina jueves por la mañana en el Aeropuerto Internacional de Dallas, Fort Worth, una larga fila de viajeros, gente de negocios revisando, correos electrónicos, familias, niños heridos con cajas de jugo, trabajadores de la TSA, a la mitad de su segundo café, pero ojos entrenados sabían más. El oficial Daniels había estado trabajando con Jet durante más de 3 años, y en ese tiempo él había aprendido una verdad. El perro nunca ladraba por nada. Echemos un vistazo rápido, dijo Daniel, forzando un tono amable. Sarah dudó. Ya llegamos tarde para el vuelo. Daniel se asintió. No tardaremos mucho. Esbozó una sonrisa forzada y se hizo a un lado. El niño lo siguió en silencio, sin contacto visual ni palabras. Daniel se agachó junto a Jet, dando una orden silenciosa. El perro se sentó tranquilo, alerta, encerrado. Un oficial cercano recuperó la pequeña mochila de colores brillantes de la patrulla canina, desgastada, sin señales aparentes de peligro. Dentro había crayones, un pequeño cuaderno, una barra de granola sin abrir y punto a élego, más un trozo de papel doblado. Daniels metió la mano y lo abrió lentamente. Era un certificado de nacimiento. El nombre en la parte superior, Daniel Vega, nombre de la madre Marisa Vega. Daniels miró hacia arriba. Dijiste que su nombre era Danny, ¿cierto? La sonrisa de Sarah regresó y levantó el papel. Porque esto dice Daniel, y el nombre de la madre no es Sarah Collins. Ella parpadeó. Esa es mi hermana, dijo. Después de una pausa, ella falleció. Ahora soy su tutora. Su voz era un poco demasiado tranquila, y aún así, el niño no dijo nada. Los trasladaron a los dos a una habitación lateral para una revisión más exhaustiva. De otros pasajeros regresaron a la línea murmurando. Los teléfonos captaron fragmentos, pero el momento había pasado. La amenaza se había pausado, o eso creían. Daniels y Jet entraron en la sala de entrevistas, un espacio gris sencillo con 2 sillas, una mesa y una cámara de seguridad escondida en un rincón. Sarah estaba sentada con su bolso apretado contra el pecho. El chico estaba sentado junto a ella. Sus piernas se balanceaban justo por encima del suelo. ¿Puedo preguntar cómo se conocieron?, preguntó Daniel, acercando una silla. Como dije, soy su tía. ¿Tienes los documentos de la custodia? No esperaba necesitarlos.
Acabo de volar a Nuevo México para una reunión familiar. And Daniels asintió. Es comprensible. Se giró hacia Jet e hizo una sutil señal con la mano. El perro dio una vuelta y se sentó junto al niño. No, cerca de Sara. ¿Habla mucho?, preguntó Daniels con indiferencia. Es tímido con los desconocidos. Jet se inclinó y volvió a oler la mochila del niño. Los ojos del niño se dirigieron hacia él solo por un segundo, y algo cambió en ese parpadeo. Daniel vio un reconocimiento, no miedo ni sorpresa, sino alivio. Si historias como esta te conmueven, donde los animales se convierten en héroes inesperados, asegúrate de suscribirte a Héroes para Animales ahora mismo. Ahora, estas son verdaderas historias de lealtad, valentía e instinto que no encontrarás en ningún otro lugar. Daniel se puso de pie y salió de la habitación por un momento. Afuera, rápidamente abrió la base de datos del Departamento de Servicios Infantiles e ingresó el nombre del niño. Daniel Vega, 4 años, reportado como desaparecido hace 7 semanas, visto por última vez en San Antonio, TX. Miró la pantalla, su ritmo cardíaco aumentaba. El caso seguía abierto, la alerta seguía activa. La madre, Marisa Vega, había hecho múltiples declaraciones públicas, una incluso publicada en las noticias nacionales. Esta no era su hermana. No había registro de tutela, ni adopción, ni documentos judiciales. No, nada. Regresó a la habitación, señora. ¿Puedo ver su identificación? Sara no se inmutó. Abrió su billetera y se la entregó. Decía la foto de Sarah Collins. Coincidía todo, parecía estar bien, excepto que ahora Daniel sabía que probablemente era una identidad robada o falsificada. No dijo una palabra, solo miró al niño. ¿Cómo te llamas, amigo?, preguntó suavemente. El niño lo miró y luego un Jet. Daniel, susurró, pero ella dijo, no lo digas. Daniel se exhaló lentamente. Ahí estaban a la habitación. Se movió, entonces llamaron a más oficiales. El teléfono de Sarah fue confiscado. Su historia comenzó a desmoronarse en el momento en que alguien tiró de los hilos. No, no soy su madre, pero lo salvé, gritó en un momento dado. No sabes lo que estaba viviendo. No había evidencia de abuso en los informes, solo una disputa por la custodia que nunca llegó a los tribunales. Daniels no era juez, pero sabía algo más. El niño no estaba seguro con ella, y Jet lo supo antes que ninguno de ellos. Cuando finalmente llevaron al niño a otra habitación para un chequeo completo, extendió la mano hacia atrás e intentó sujetar la pata de Jet. Permaneció inmóvil, dejando que el niño presionara suavemente su mano sobre ese espeso pelaje negro. Sin ladridos, sin gruñidos, solo presencia, una especie de protección silenciosa que solo los animales parecen saber dar. Más tarde, ese mismo día, mientras Sarah Collins era arrestada y las autoridades contactaban a la verdadera madre, Marisa Vega, Daniel se sentó en la terminal vacía, observando a Jet descansar a sus pies. Nunca se equivocó, le dijo a un joven oficial cercano, ni una sola vez. El joven asintió. ¿Cómo lo supo? Daniel DeVille. Creo que escucha lo que la gente no dice y lo que los niños temen. Los dos observaron mientras el equipo de limpieza pasó, reponiendo las sillas y barriendo el caos de la mañana. Mañana todo parecería ser un día más, pero para un niño y el perro que se negaron a dejar que el silencio ganara, había sido todo menos ordinario. Hay un momento en cada investigación en el que las cosas empiezan a tener sentido o se desmoronan por completo. Para el oficial Daniels, ese momento llegó en forma de un teléfono celular prepago barato. Fue sacado del bolso de Sarah Collins después de su arresto. A primera vista, no era nada. Estaba rayado, tenía poca batería y no tenía tarjeta SIM, pero cuando extrajo los datos,
Encontraron fotos, no selfies, de vacaciones.r, retratos familiares, fotos de Daniel Vega, docenas de ellas tomadas en habitaciones, de motel, baños, de gasolineras, salas de espera, de aeropuertos, en cada una. El niño parecía callado demasiado, callado a veces. Miraba al suelo, a veces a una pared en blanco. En ninguna de las fotos estaba sonriendo, y en ninguna de ellas era visible Sarah, ni siquiera una vez que pasaron el reconocimiento facial en la identificación de Sarah. La coincidencia fue débil. Las imágenes de vigilancia de la SA confirmaron lo que Daniels ya sospechaba, que estaba usando un nombre falso. Había comprado el boleto de avión en efectivo 2 días antes bajo Sarah Collins, pero esa no era quien realmente era. No tenía una licencia de conducir que coincidiera con la de Texas. No tenía registro de vehículo, no tenía domicilio, no tenía registros de impuestos, no tenía registro de votación. Para alguien que supuestamente estaba criando a un niño, ella no existía. Fue entonces cuando Daniels llamó al investigador estatal. «¿Estamos viendo un secuestro?», preguntó el hombre, mientras hojeaba el informe preliminar del caso. Peor aún, Daniel dijo que estaba planeando desaparecer. Mientras tanto, en la sala de entrevistas de niños al otro lado del pasillo, un especialista en trauma se arrodilló junto a Daniel y le ofreció una caja de jugo y un libro para colorear. El niño era cauteloso, pero no reservado. No hablaba mucho, al menos no al principio. Pero cuando estuvo a solas con la terapeuta, las cosas empezaron a cambiar. «¿Sabes el nombre de tu madre?», Prica. Ella en voz baja en él asintió. «¿Puedes decírmelo?». Negó con la cabeza. «No», pero tomó el crayón y lentamente escribió cuidadosamente las letras. Marisa luego, con letra temblorosa. «Mamá». El especialista sonrió. «Lo hiciste muy bien». Luego vino la pregunta, que ella había sido entrenada para preguntar suavemente. «¿Sientes segura con la señora que te trajo aquí?». Daniel vaciló, y luego con la voz más baja imaginable susurró: «Ella me hace esconder». En los días que siguieron, Daniels ayudó a coordinar con la policía local en San Antonio lo que encontraron. Allí le revolvió el estómago. El verdadero nombre de la mujer era Teresa Lang. Había trabajado para la familia Vega como niñera interna durante casi 6 meses. Su verificación de antecedentes en ese momento había salido limpia, sin arrestos previos, sin señales de alerta de salud mental, sin familiares mencionados, solo una mujer de voz suave de unos 30 años, con 2 cartas de referencia y una confesión silenciosa. Marisa Vega la había contratado para ayudar a cuidar a Daniel después de su divorcio. Ocupado, con turnos largos. Necesitaba la ayuda, y para ellos primeros meses, todo parecía estar bien. Luego, Teresa comenzó a superar los límites. Comenzó con cosas pequeñas. Un cambio en la ropa del niño que no había sido aprobado. Una cita pediátrica perdida. Un vecino que escuchó a Teresa regañar a Daniel un poco demasiado severamente. Luego vino la paranoia. Le dijo a Marisa que no debería confiar en los vecinos, que los maestros de Daniel eran demasiado mañosos, que los hombres en el supermercado lo estaban mirando con tranquilidad. Al principio, Marisa pensó que era sobreprotección, pero un día llegó temprano a casa y encontró todas las cortinas corridas. Daniel estaba sentado debajo de una manta en el armario. Teresa afirmó que estaban jugando a las escondidas. Marisa no le creyó. Despidió a Teresa esa noche. 2 semanas después, Daniel desapareció de su guardería. Las cámaras afuera del edificio habían sido desactivadas misteriosamente esa mañana. No hubo testigos hasta ahora. No había rastro. Daniel se sentó tranquilamente en la sala de descanso con un café en la mano, mirando el archivo. Había trabajado en docenas
de casos de bienestar infantil, negligencia, tráfico de drogas. Pero esto se sentía íntimo y retorcido. Y la peor parte es que casi había funcionado. Teresa había conducido de ciudad en ciudad, manteniéndose alejada, evitando tarjetas de crédito, no dejando huellas digitales. Mantuvo a Daniel oculto durante el día, viajando solo de noche. Pero cometió un error. Al volar, se suponía que debía tomar un autobús para salir de Texas. Pero según la transcripción de su interrogatorio, Daniel se había enfermado, desarrolló fiebre alta y ella entró en pánico. Necesitaba moverse rápido. Fue entonces cuando compró el boleto de avión de ida a Nuevo México y caminó directamente a los brazos de un pastor alemán llamado Hed, mientras la policía construía su caso. Daniels visitó la casa segura de servicios infantiles donde Daniel se estaba quedando temporalmente. No le permitieron llevar a Jet adentro por regulaciones, pero eso no impidió que Daniel corriera hacia la ventana en el segundo que los vio afuera. El niño presionó ambas palmas contra el vidrio. Daniels hizo un gesto y Jet se sentó obedientemente a su lado, moviendo la cola una vez que uno de los consejeros salió. Siguió preguntando por el perro. Dijo que seguía llamándolo Jet. Daniel susurró que lo nombró .re. Recuerda que él dice que el perro le dijo a la policía que estaba en problemas. Ella hizo una pausa. Él también dijo que el perro es su mejor amigo. Daniels miró a Jet. El perro no reaccionó. Solo siguió, mirando la ventana, como si estuviera esperando la siguiente orden. 2 días después, llegó el verdadero punto de inflexión. Marisa Vega voló desde San Antonio. Fue recibida por una escolta federal y llevada directamente a la instalación. Cuando entró en la sala de visita segura para niños, estaba temblando. Trajeron a Daniel momentos después. Se detuvo en la puerta. Marisa tomó un paso adelante. El niño se congeló. Su labio tembló. Luego de repente corrió con los brazos abiertos. Mamá llorando. Marisa cayó de rodillas y lo atrapó mientras sollozaba, mientras lo envolvía. En sus brazos, Daniels observaba a través del catalejo. Get se sentó a su lado, todavía en silencio, y de alguna manera sonriendo. El juicio de Teresa Lang estaba programado para comenzar dentro de un mes. Múltiples cargos de secuestro, poner en peligro a un menor, fraude de identidad. Su abogado defensor intentó darle un giro. Ella creía que lo estaba protegiendo, pero nadie se lo creyó. El tribunal ordenó evaluaciones psicológicas. El diagnóstico: trastorno delirante, esquizofrenia, posiblemente no tratada, probablemente empeorada por el aislamiento y la obsesión con el niño. Marisa decidió no presionar por una sentencia severa. Está enferma, les dijo a los periodistas, pero eso no significa que debería haberse llevado a mi hijo. Lo que importaba ahora era la curación de Daniel, y en un extraño giro del destino, todo comenzó con un ladrido, cuando Daniels trajo a Jet de regreso al precinto esa noche. Había una pequeña ceremonia esperando a las cámaras de noticias locales. Un puñado de oficiales, una medalla. El asistente del alcalde dio un breve discurso sobre la valentía, el instinto y el deber, pero Daniels no dijo mucho. Ann se arrodilló junto a Jet, le rascó detrás de la oreja y le susurró: Ann, lo hiciste muy bien, compañero. Al día siguiente, Héroes por los Animales emitió un segmento en línea sobre el héroe canino que previene un secuestro en el aeropuerto. El ladrido de un pastor alemán salva a un niño de 4 años. Obtuvo más de 2 millones de visitas en 3 días, pero a Jet nada de eso le importó. Solo le gustó la parte en la que el niño regresó de visita, se arrodilló en la acera, le rodeó el cuello con los brazos y volvió a susurrar a Get: Get, mi héroe. Y por una vez, los ladridos cesaron. Era el tipo de mañana de otoño, donde el sol de Texas aún brillaba, pero el viento traía el más leve indicio de hojas cambiando. No se volvían
exactamente doradas en esta parte del país. Parogevia han cambio en el aire lo suficiente como para hacerte creer que las cosas podían empezar de nuevo para Marisa Vega y su hijo Daniel. Todo tenía que empezar de nuevo. Las semanas posteriores a su reencuentro estuvieron llenas de citas, psicólogos infantiles, consejeros legales, especialistas en trauma. Marisa se tomó una licencia en el trabajo. Apenas dormía cada vez que Daniel tenía una pesadilla o había muchos. Ella estaba allí antes de que él pudiera gritar, simplemente sosteniéndolo, susurrando que estaba en casa, pero la recuperación no sigue. Un horario especialmente no para un niño de 4 años que había sido robado de todo lo que conocía Daniel. Apenas hablaba, no le gustaba salir de casa. Las habitaciones llenas lo hacían entrar en pánico. Ruidos inesperados lo hacían llorar. Incluso la luz del sol parecía demasiado brillante. Lo único que trajo un destello de calma. Un nombre, Hedget Marisa. Primero se dio cuenta, en la segunda semana, después del regreso de Daniel, estaban en el patio trasero, solo los dos, tratando de plantar Marovelaza hijo, sentado con las piernas cruzadas en la tierra, indiferente. Un día, el pulgar en ella. Ella preguntó con dulzura, ¿quieres ayudar a mami a cavar? No respondió, pero de repente murmuró Ana, Jet le gusta la tierra. Marisa se quedó paralizada. ¿Te acuerdas de Jet? Preguntó en voz baja. Él asintió. Olió mi mochila. Ala rió con un sonido crudo, lleno de angustia y esperanza. Sí, nena, él te salvó. Daniel sonrió. Era la primera vez desde el oficial del aeropuerto. Daniels había dudado al principio. Los kines no eran perros de terapia. No estaban entrenados para consolar. Estaban entrenados para detectar, perseguir, proteger. Pero Jet siempre había sido diferente. Tenía paciencia, conciencia, intuición. Así que cuando Daniels recibió una llamada del terapeuta de la familia, Vega preguntando si Jet podía venir para una visita supervisada, ni siquiera parpadeó. Cuéntanos, cuando se conocieron en un parque comunitario, cercado en una tranquila tarde de martes, sin multitudes, sin cámaras, simplemente Donalds, Jet Marisa y Daniel el niño vieron al perro desde el otro lado del césped y se congelaron. Su respiración se aceleró. Sus manos se apretaron en puños. Daniels estaba a punto de tirar de Jet hacia atrás cuando el niño de repente corrió, no lejos, sino hacia el perro. Cayó de rodillas y abrazó el cuello de Jet, enterrando su cara en el espeso pelaje negro. Jet no se movió, no ladró, ni siquiera movió la cola. Simplemente se quedó allí, dejando que sucediera, dejando que el niño decidiera cuándo soltarlo. Y cuando Daniel lo hizo, miró al oficial Daniels y ¿puede venir a casa con nosotros? No era legal, por supuesto. Jet seguía siendo un K9 en servicio activo. Pertenece al departamento, pero existen excepciones cuando las personas adecuadas se preocupan lo suficiente como para hacerla realidad en una semana. Daniels ayudó a presentar la documentación para una asociación honoraria de terapia comunitaria. La ciudad dio luz verde a las visitas. Jet permanecería oficialmente en servicio, pero autorizado para apariciones especiales en la residencia Vega, bajo supervisión. Lo llamaron Proyecto Jet, y para Daniel cambió todo. Marisa documentó la transformación en su diario. Semana 3, Daniel cepilló el pelaje de Jet hoy. Cada caricia fue suave. S susurró. Mientras lo hacía, no pude escuchar lo que dijo, pero creo que le estaba contando secretos. La cuarta semana siguió a Jet por el patio durante casi una hora. Lo dejé ir. Simplemente lo dejé ser un niño otra vez. Doctor, me preguntó si los perros tenían sueños.
Le dije que sí, y dijo: espero que Jet sueñe con salvar a más niños. Casi lloré por la noche. Daniel dormía con un perro de peluche al que llamó Get Jurier, pero ese día volvió a dibujar monigotes de él y Jet, viviendo aventuras por la jungla en barcos piratas, incluso a la luna. Cada dibujo tenía la misma leyenda en la parte inferior, escrita cuidadosamente con crayón. Jet siempre encuentra la verdad. Mientras tanto, Daniel se vio repentinamente atraído por la vida del niño, no solo como policía o controlador, sino como amigo. Lo visitaba semanalmente. A veces traía jets, a veces no. Veían dibujos animados, jugaban al minif, tibol, construían fuertes. Con Legon fue extraño que Daniel pensara en cómo un niño de 4 años podía reconstruir la confianza más rápido que la mayoría de los adultos. Tal vez fue porque Daniel sabía lo que se sentía que le mintieran. Ya no tenía espacio para la deshonestidad, solo la verdad y los perros en el departamento. Jet recibió una mención de servicio y una placa que ahora colgaba en el pasillo principal. Los periodistas todavía llamaban ocasionalmente para pedir actualizaciones. Daniel rechazó la mayoría de las entrevistas. Esta no es para la prensa, dijo que aún así, unas semanas después, una escuela secundaria local los invitó a él y a Jet a hablar en su asamblea de héroes en nuestra comunidad. Daniels no quería ir, pero Marisa lo animó. No sabes quién podría necesitar escucharlo. Ella dijo que podría haber otro Daniel sentado en esa multitud. Así que fue, les contó que la historia comenzó a terminar. Lo mantuvo limpio, simple y real. No exageró, no dramatizó. Dejó que el silencio hablara donde debía hablar. Y al final, Get hizo su truco favorito, sentado cuando se le ordenó, y luego ofreció su pata. El gimnasio aplaudió con aplausos. Un maestro lloró en la primera fila. No mucho después, Daniel recibió una carta por correo, de Daniel. Él la había escrito, él mismo, con la ayuda de Marisa. Querido oficial Daniels, gracias por traer a Jet a mí. Él es mi mejor amigo. Él me ayuda a ser valiente. Un día quiero ser un ayudante como tú. Amo a Daniel. Había un dibujo dentro de Daniel en un pequeño uniforme de policía tomados de la mano, con Jet, un hijo sobre su cabeza, una gran sonrisa. Daniel no lloró. Entonces no, pero sí dio un largo paseo esa noche, con Jet sin correa, solo silencio y estrellas. Una noche, cuando el año llegaba a su fin. Marisa invitó a Daniels para Acción de Gracias, solo una pequeña cena. Ella no dijo nada elegante. Daniel insistió en poner el mesa. Él mismo hizo tarjetas del lugar. Mamá Jet. Señor. Daniels tenían pavo, puré de papas, salsa de arándanos, enlatada, todo lo necesario. Daniel dio el brindis. 4 palabras. Estoy feliz. Estoy en casa. Nadie dijo nada por un momento. Marisa bajó la mirada ocultando lágrimas. Daniels levantó su vaso de té dulce. A casa, dijo. Get ladró. Una vez sincronización perfecta afuera. El primer frente frío verdadero. Había llegado el viento, sacudiendo las ventanas. Una rama golpeó contra el techo adentro. El calor de las luces de la cocina brillaban. Daniel se sentó acurrucado con Jet junto a la chimenea, leyendo un libro en voz alta, lentamente, pronunciando cada palabra. Daniel se quedó cerca de la puerta, tomando café y observando en silencio. Jet. El niño leyó, en voz alta. Era valiente, fuerte y amable. Hizo una pausa y luego agregó, fuera de guión, como verdaderos héroes. Para Navidad, las cosas finalmente se sintieron normales, o al menos algo parecido. Marisa y Daniel habían encontrado un ritmo: waffles matutinos, cuentos para dormir, sesiones de terapia y carreras en el patio con Jed.
los fines de semana. La risa había regresado a su hogar, primero tímidamente, luego más audaz. Daniel ya no le temía a los ruidos fuertes, ni a sombras en el pasillo. Cantaba canciones en el auto, sonreía mientras dormía, y Jet, el héroe de abrigo negro de todo, seguía siendo una presencia constante. Sus visitas eran regulares, ahora tan regulares que los niños del vecindario habían comenzado a llamarlo el sheriff. Pero justo cuando la curación comenzaba a sentirse segura, llegó la carta. Llegó un martes lluvioso, matasellos de El Paso, Sabra Official, sello del juzgado. Marisa la abrió con una mano, mientras revolvía la salsa de espagueti con la otra, y luego se quedó sin aliento, leyendo la primera línea 2 veces, y luego otra vez. En la tercera lectura, tuvo que sentarse. Petición de revisión de custodia de emergencia, presentada por Amanda Louise Carter, abuela materna biológica del menor Daniel Vega. Motivos de negligencia parental significativa que resultó en el secuestro del niño. No tenía sentido, ninguno en absoluto. Amanda Carter nunca había sido parte de la vida de Daniel. Había cortado el contacto con Marisa hace años, después de una dolorosa pelea. Marisa había criado a Daniel sola, sin apoyo, sin juicio, y ahora, de la nada, esta mujer la acusó de negligencia, de que de alguna manera era responsable del secuestro de Daniel, que ella no era apta. Marisa se sentó en silencio a la mesa de la cocina, mientras Daniel construía una torre de Lego en la alfombra detrás de ella. El aroma de albahaca y tomate se llenó de salsa, el aire, pero de repente todo sabía a metal. Su mente acelerada. ¿Era esto real? ¿Podría pasar esto? Llamó a su abogado en una hora. La respuesta fue complicada. Sí, es el abogado real, confirmado. Y sí, ella tiene el derecho legal de presentar una petición. Marisa no tenía antecedentes penales, no la estaban acusando de nada, pero en el estado de Texas, un pariente incluso, alguien sin contacto reciente, puede solicitar la custodia si cree que el bienestar del niño ha sido puesto en peligro. El secuestro de Daniel por parte de Teresa Lang dejó un rastro de papel y, aunque Marisa fue la víctima, la ley no siempre lo vio de esa manera. Ella afirmó que usted no lo protegió. El abogado dijo que tenía una opción y que ella es mejor para su cuidado a largo plazo. Se sintió como un puñetazo en el estómago después de todo. Después de toda la terapia, las noches de insomnio, las oraciones, el lento y tierno trabajo de reconstruir la confianza de su hijo, ahora alguien quería llevárselo. Marisa le dijo a Daniel gentilmente que él no entendía casi nada, solo que alguien a quien no conocía quería que se fuera. Parecía confundido, luego asustado y luego furioso. «No me voy», gritó. «No me iré, no me iré». Jet golpeó la mesa de la cocina con sus pequeños puños. Marisa intentó alcanzarlo, pero él se apartó, y por primera vez en semanas ella vio que el miedo de antes regresaba a sus ojos. Llamó al agente Daniels a la mañana siguiente. Daniels no era abogado. Técnicamente ya no formaba parte del caso, pero en cuanto Marisa le contó lo que estaba pasando, él ya estaba en su coche. Él y Jet llegaron en menos de una hora. Daniel salió corriendo por la puerta principal directo al lado de Jet, sin palabras, solo agarrando su pelaje, sosteniéndose por dentro. Marisa le explicó todo. Daniel escuchaba con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. «Ella nunca ha llamado», dijo Marisa con lágrimas en los ojos. Nunca preguntó por Daniel, pero ahora lo quiere. Daniels asintió lentamente. «Haré algunas llamadas». Esa noche contactó a sus contactos y a los servicios familiares. Hizo preguntas. Obtuvo informes y lo que encontró fue preocupante. Amanda Carter tenía antecedentes. 2 cargos por negligencia menor en la década de 1990
durante la infancia de Marisa, sin fundamento. Nunca se presentaron ante el tribunal, pero estaban en el archivo. No había cargos vigentes ni señales de alerta, pero aún así contaba una historia diferente a la que ella intentaba presentar en el tribunal. La audiencia de custodia se programó para febrero. En las semanas previas a Marisa se reunió con defensores de menores, llenó declaraciones y trabajó con el terapeuta de Daniel para preparar un testimonio, si fuera necesario. La tableta de dibujo de Daniel se convirtió en su santuario. La llenó de fotos de su casa, su madre y Jet, siempre en una. Dibujó una sala de audiencias, él, su madre, Jet, con un traje diminuto y corbata, haciendo guardia. Cuando Marisa lo vio, se rió entre lágrimas. ¿Crees que Jet debería ser nuestro abogado?, preguntó. Daniel asintió siempre. ¿Sabe quién miente? La sala del tribunal estaba beige, rígida, fría. Amanda Carter estaba sentada en el punto mesa de enfrente, vestida con perlas y un blazer gris elegante. Sus ojos eran ilegibles. Ella afirmó que solo quería lo mejor para su nieto. El representante estatal presentó los hechos del secuestro, los vacíos legales y el trauma involucrado. Luego fue el turno de Marisa. Ella no lloró, no acusó, simplemente dijo la verdad, que había hecho lo mejor que pudo, que había confiado en alguien en quien no debía, que luchó como el infierno para encontrar a su hijo de nuevo, y que lo amaba con todo lo que tenía. Daniel no tuvo que confesar. Sus dibujos, el informe del terapeuta y las cartas de sus maestros fueron ingresadas como prueba, y luego, justo antes de los argumentos finales, el abogado de Marisa presentó algo nuevo, en un video corto que muestra a Daniel jugando en el patio trasero, corriendo, riendo, llamando a Jet y luego acurrucándose junto a él en el césped, susurrando gracias por encontrarme. La sala estaba en silencio. Incluso Amanda Carter apartó la mirada. El juez hizo un receso antes de dictar sentencia. Daniels esperó afuera con Jet, paseando por el pasillo. No sabía qué esperar. La justicia no siempre se veía como debería, pero cuando Marisa salió de la sala con Daniel en brazos, su rostro lo decía todo. Habían ganado afuera, bajo un pálido sol invernal. Daniel se arrodilló en el césped. Jet vino a su lado ante lo dije. Daniel susurró, siempre encuentras la verdad. Nadie en la casa de los Vega estaba listo para lo que venía después. Ni las cámaras, ni los equipos, ni la cobertura nacional, y ciertamente no Marisa. Lo que comenzó como una conmovedora noticia local, la historia de un perro K9, Cue salva a un niño secuestrado, explotó rápidamente en internet. Un brief clip de Daniel abrazando a Jed después de la audiencia de custodia fue compartido por un asistente de maestro en Facebook en 48 horas. Tuvo más de 3 millones de visitas al final de la semana y era tendencia en Twitter. Estados Unidos había encontrado su última historia milagrosa, y para un niño que una vez temió a su propia sombra, Daniel Vega se había convertido en un símbolo de supervivencia. Al principio fueron cartas dulces que llegaban de todo el país, notas escritas a mano, dibujos de niños, incluso cajas de golosinas para perros. Lidiar con Jet, el valiente, la gente enviaba animales de peluche. Una mujer envió por correo una réplica tejida a crochet de Jet, con placa y collar. Las estaciones de noticias llamaban a programas de entrevistas diarios gratuitos, viajes y estadías en hoteles, solo para que Marisa y Daniel salieran en cámara. Pero Marisa dudaba. No buscaba fama, solo intentaba pasar el día. Daniel se estaba recuperando. Sí, pero solo tenía 4 años. Todavía se despertaba algunas noches llorando. Todavía preguntaba por qué Teresa se lo había llevado. Todavía revisaba para ver si su madre estaba en casa, incluso cuando estaba en la habitación de al lado.
La atención de los medios, por muy bien intencionada que fuera, parecía como si se estuviera formando una tormenta a su alrededor, y las tormentas siempre traen peligro. Una mañana a principios de marzo, Marisa abrió la puerta principal y encontró a dos hombres de traje parados en su porche. No eran policías, no solo periodistas educados, sonrisas y tarjetas de presentación. Se presentaron como productores de una plataforma de streaming. Estamos desarrollando una serie documental. Uno dijo, en historias reales de supervivencia, resiliencia y los héroes que intervienen cuando nadie más lo hará. Querían presentar a Daniel, entrevistas completas, material de archivo, una posible recreación. Y por supuesto, a Jet America le encantan los perros. Añadió el otro con una sonrisa. Marisa no respondió de inmediato. Escuchó, asintió. Luego les pidió que dejaran sus datos y prometió pensarlo. Cuando la puerta se cerró tras ellos, la cerró 2 veces esa noche. Llamó al oficial Daniel. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que a la gente solo le importa tu historia cuando es brillante? Exclamó en voz baja, más de lo que me gustaría admitir. ¿Qué harías? Hizo una pausa. Le preguntaría a Jetan. Ella rió. No habla mucho, no, dijo Daniel, pero sabe cosas. La siguiente vez que Jet lo visitó, Daniel estaba tranquilo, no retraído, solo pensativo. Se sentó en el suelo junto al perro, acariciándole las orejas suavemente. Luego miró a su madre. ¿Por qué la gente quiere vernos? Porque creen que eres valiente, dijo Marisa con sinceridad. Daniel parpadeó. Pero no salvé a nadie. Marisa se arrodilló a su lado. Volviste. Qué valiente. Daniel miró hacia abajo. Get me salvó. A Marisa sonrió. Sí, lo hizo en contra de sus instintos. Marisa aceptó una sola entrevista, solo una, con un programa matutino nacional. Sería pregrabada en su casa y cuipo mínimo, sin rueda de prensa. Quería dejar las cosas claras. No todos los rescates se parecen a las películas. A veces es silencioso, frágil, complicado. A veces el héroe no lleva capa. A veces solo tiene 4 patas y un corazón firme. El día del rodaje, Daniel llevaba su camiseta favorita, azul marino, con pequeñas estrellas plateadas. Ket se sentó a su lado en el sofá. Su chaleco de servicio. La entrevista fue simple. Respetuosamente el anfitrión le preguntó a Marisa sobre el secuestro, la audiencia de custodia, la recuperación. Luego se volvió hacia Daniel. ¿Recuerdas lo que pasó ese día en el aeropuerto? Daniel pensó durante un largo rato. Luego asintió. Pero Jet no. ¿Y qué crees que hace especial a Jet? Daniel no perdió el ritmo. Puede decir cuando alguien miente. El anfitrión sonrió. Eso es todo un talento. Daniel parecía serio. Es mejor que un detector de mentiras. El segmento salió al aire. Una semana después, los espectadores se conmovieron. Las donaciones fueron hechas a unidades K9 locales en todo el país. Jet recibió un certificado honorario de la National Service Dog Foundation. Y Marisa recibió más llamadas telefónicas, muchas más. Algunas fueron amables, algunas eran espeluznantes. Una mujer insistió en que era la verdadera madre espiritual de Daniel. Otra madre afirmó que era prima de Turisalán y dijo que Daniel le debía una disculpa a su familia. Marisa desconectó el teléfono fijo, bloqueó media docena de números. Aumentaron la seguridad de su hogar. La atención ya no era halagadora. Era sofocante. Mientras tanto, Daniels notó algo cambiando en Jet. No es su comportamiento, no exactamente, sino una especie de fatiga. Los Kainis no muestran estrés como lo hacen los humanos, pero los manejadores saben las escaleras más largas, las reacciones más lentas, los momentos ocasionales donde Jet simplemente se quedó quieto, mirando al vacío, como si estuviera tratando de procesar algo que nunca encajó del todo. El departamento ofreció una evaluación. El veterinario dijo que Jet estaba sano pero envejeciendo, no viejo, pero ya no era el mismo perro ágil.
que se había graduado en la cima de su clase 3 años. Antes Daniel sabía lo que significaba jubilarse. Estaba en el horizonte la mayoría de los K9. Se jubilaron a los 7 u 8 años. Los Jets tenían 6, pero había pasado por más que la mayoría de los perros del doble de su edad. Daniel se sentó con él en los escalones del precinto esa noche. Solo ellos dos. «Todavía estás alerta», dijo. «Pero tal vez sea ahora». Ket apoyó la cabeza en la bota de Daniel. Ya había tomado la decisión. Al día siguiente, Daniels presentó el papeleo. Ket se retiraría del servicio activo a fines de mes. Todavía viviría con Daniels. Todavía visitaría Las Vegas. Todavía sería amado. Pero ya no usaría el chaleco. No respondería a las emergencias. Lo habían atrapado. El derecho a simplemente ser cuando Daniel descubrió que él lloró. «¿Ket? ¿Está bien?», preguntó con la voz quebrada. Daniels asintió. «Está más que bien. Está listo para descansar. Eso significa que no volverá». Daniel está agachado a su lado. «Siempre volverá, pero no con las sirenas». Daniel pensó por un largo tiempo y luego dijo: «¿Podemos tener una fiesta para Jet Jet? ¿Una fiesta de héroes?» Daniel sonrió. «Por supuesto». La ceremonia de jubilación se celebró en el parque comunitario, donde Daniel se reunió por primera vez con el perro. El sencillo, cálido y alegre Daniel llevaba una placa de sheriff prendida en su camisa. Jet tenía un collar nuevo de cuero rojo intenso, grabado con las palabras héroe, por siempre. Marisa habló, Daniel habló, incluso el alcalde apareció. Pero lo más destacado fue que Daniel se acercó al pequeño podio. El micrófono apenas le llegaba a la barbilla. Sostenía un papel con ambas manos. «Ket me salvó», dijo con voz clara y suave. «No tenía por qué hacerlo. Podría haberme dejado ir. Pero no lo hizo. Ahora ya no tengo miedo, porque me devolvió a mi madre, mi sonrisa y mi hogar .pa y cuando crezca voy a ayudar a gente como él». Bajó la mirada al perro a su lado. «Gracias». «Jet Jet». La multitud se puso de pie y aplaudió. Jet meneó la cabeza y por una vez ladró, no en advertencia ni en alarma, sino en celebración. El tipo de ladrido que decía: lo haría todo de nuevo. La primavera llegó lenta ese año. Las flores silvestres de Texas salpicaban las carreteras y el aire comenzó a llevar calor de nuevo. El tipo de calidez que no solo se sienta en tu piel, sino que se hunde profundamente. Te recuerda que las cosas pueden florecer incluso después del invierno. Daniel Vega también había florecido. No era el mismo niño que se aferraba a la mano de su madre en el aeropuerto, temblando y en silencio. No era el niño que gritaba a las sombras o se escondía bajo las mantas cuando sonaba el timbre. Ahora corría descalzo por el patio trasero, saltando sobre los macizos de flores y llamando a las ardillas. Jugaba a la mancha con los niños del vecindario. Montaba su bicicleta, todavía con rueditas, pero cada día más rápido, y todas las noches, antes de la cena, se sentaba junto a un pastor alemán negro en el porche y contaba historias. Secretos, chistes tontos. Jet nunca respondió, por supuesto, pero siempre escuchaba. Oficialmente, Jet estaba retirado, pero alguien olvidó decirle que todavía aparecía en eventos comunitarios con el oficial. Daniels usando un pañuelo nuevo que decía retirado, pero todavía mirando. Todavía hacía sus rondas a la casa de los Vega cada 2 días. Todavía tenía sus lugares de patrullaje, su árbol favorito, la boca de incendios en 3rd Street, y la panadería que siempre tenía una galleta para perros. Esperando detrás del mostrador, Daniels bromeó, diciendo que la jubilación había convertido a Jet en una celebridad. Más que nunca, personas los detuvo en la calle. Los niños pidieron fotos. Una vez, un hombre le entregó a Daniels un billete de $5.
y dijo: «A ese perro me dio esperanza». Daniels intentó devolver el dinero. El hombre se negó a seguir haciendo lo que está haciendo. Dijo que el mundo necesita más historias como la suya. En Las Vegas encontraron paz, no perfección, no olvido, sino paz. Marisa regresó a trabajar a tiempo parcial y regresó a la clínica pediátrica, donde sus compañeros de trabajo la recibieron con los brazos abiertos. Daniel comenzó el preescolar nuevamente. Incluso hizo un amigo, un niño llamado Tyler, que amaba los dinosaurios y cocinaba brócoli. Construían ciudades de Lego juntos e inventaban canciones sobre dragones y perros con propulsión a chorro. Todos los miércoles, después de la escuela, Daniel le decía a Tyler: Jet es mi héroe. Y Tyler respondía: sí, pero ¿hace trucos? A lo que Daniel siempre respondía: encuentra la verdad, que es mejor que los trucos. Entonces, un cálido mayo, algo sucedió. Jet empezó a desacelerarse. No fueron cambios drásticos, solo sutiles. Dudaba antes de subir las escaleras. Tardaba más en levantarse después de las siestas. No ladraba tanto. No comía tan rápido. Daniels lo llevó al veterinario artritis. Displasia leve y cadera envejecimiento. Dijeron que no era urgente. El veterinario lo consoló. Pero ya no es un cachorro. Necesitará descansar, menos visitas, más cuidados. Daniels asintió. Comprendió que la noticia golpeó fuerte a Marisa y Daniel. Daniel lloró esa noche. Jet se va a ir. Marisa lo abraza fuerte. Todavía no, pero necesita tranquilidad y amor. Daniel, límpiale la nariz. Luego me callaré y lo amaré. En el más, la familia hizo ajustes. Jet consiguió una nueva cama ortopédica. Daniel movió su propio colchón al lado y comenzó a dormir. Allí los fines de semana, solo para hacerle compañía, cepillaba el pelaje de Jet. Todas las noches le traía bocadillos suaves que no lastimaran sus dientes. Incluso hizo un letrero para la puerta de entrada: Hero, descansando todo el vecindario. Lo admiró un sábado por la mañana. En junio, Daniels y Jet visitaron la escuela primaria local para el día de la profesión. No se quedaron mucho tiempo, pero los niños del año estaban encantados de haber tenido carteles. Hicieron preguntas, llamaron a Jet. El verdadero Paw Patrol. Antes de irse, el director le entregó a Daniels una carpeta. Adentro había cartas, escritas por estudiantes de segundo grado. Gracias por salvar a ese niño pequeño. Quiero ser un héroe. Perro, cuando crezca Jet. Es más genial que Superman. Daniel dibujó su propia carta y se la dio a Daniels. Personalmente decía: eres el mejor compañero que te haya tenido. Gracias por compartirlo. Daniels lo guardaba en la guantera y todavía lo hace a medida que el verano se profundizaba. Jet empezó a moverse más despacio, dormía más siestas, ya no perseguía pájaros, no se levantaba cuando venía el cartero, pero estaba contento, rodeado de amor. Entonces, una noche a finales de agosto, algo cambió. Jet no cenó, no se levantó para su paseo vespertino. Se quedó tendido en el porche, respirando despacio, con los ojos entreabiertos. Daniel se acurrucó junto a él y le susurró al oído. Daniel se sentó cerca, con la mano en su lomo. Llamaron al veterinario y vino en silencio. Todos entendieron lo que estaba pasando. Jet no gimió, no se resistió. Solo miró a Daniel y a Marisa en casa de Daniel, y luego, cuando el sol se puso detrás de los árboles, exhaló y soltó el aliento. El funeral fue pequeño, una ceremonia tranquila en el patio trasero, debajo del árbol favorito de Daniel. Colocaron a Jet en una caja de madera hecha a mano. Daniel ayudó a pintarla con estrellas azules y huellas de patas doradas y las palabras: Jet, buscador de la verdad, guardián de corazones. Daniel dijo algunas palabras. Hizo lo que ninguno de nosotros pudo.
Él vio lo que otros pasaron por alto. Ladró cuando importaba. Marisa dijo: Ann protegió a más que un niño. Protegió la esperanza dentro de él. Daniel simplemente dijo: era mi mejor amigo. Y de alguna manera, eso fue más que suficiente. Pasaron los meses. El mundo siguió adelante como siempre lo hace. Pero el legado de Jet no se desvaneció. El departamento de policía local creó una nueva beca de entrenamiento, K9EN, su nombre. La iniciativa Jet tenía como objetivo alentar a los manejadores informados sobre el trauma. Un autor de libros infantiles se acercó a Marisa y le pidió que escribiera a Daniel la historia de Jet. La primera copia llegó en noviembre. Daniel hojeó las páginas con los ojos muy abiertos. En la última página había una ilustración de un niño pequeño y un pastor alemán sentados debajo de un árbol. Encima de él, la línea final decía: algunos perros persiguen criminales, algunos perros protegen casas, pero de vez en cuando un perro protege tu alma. Daniel sonrió. Ese es mí. Hoy, Daniel todavía prepara 2 cuencos cada mañana en uno para el nuevo cachorro que adoptaron en primavera. Rusty, un Golden Retriever torpe, que no sabe quedarse quieto. El otro cuenco lo deja vacío pero lleno de recuerdos, por si acaso pasa un héroe. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Jet puede haberse ido, pero su historia sigue viva en cada niño que se siente más seguro, porque alguien lo defendió, y en cada animal que nos recuerda que el amor no siempre se expresa con palabras. Nos encantaría saber de ti. ¿Alguna vez has conocido a un animal que te haya cambiado la vida? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si la historia de Jet te toca el corazón, no olvides suscribirte a Heroes for Animals para más historias reales poderosas, de coraje, amor y segundas oportunidades, porque a veces el ladrido más silencioso es el que salva una vida.